Era al revés. Pero la que nos interesa, hablamos de los bueno, básicamente la neurohipófisis no tiene una razón de ser, ¿no? Porque ya es una parte del sistema nervioso. Entonces, lo que sí se controla por el eje es el hipotálamo, la hipófisis y el otro nuclear. Tenemos a la secreción de las gonadotropinas que inicia por la secreción de la GNRH en la hipófisis, luego viene la FSH y RH, perdón, en el hipotálamo, la FSH y RH en la hipófisis, y luego va hacia los órganos genitales para la formación de estrógenos y progesterona. La TRH hipotalámica que va a la TSH hipofisaria que va hacia la tiroides, la CRH hipotalámica que va a la formación de la propiomelanocortina que se fracciona en beta-endorfinas, en MSH, hablemos en MSH y en ACTH. Tenemos la formación de la GHRH que pasa a ser GH en la hipófisis y esto pasa a aumentar la secreción de crecimiento parcial de insulina tipo 1 y esto va hacia músculo y hueso para el crecimiento. Esa es la hipófisis normal. Ahí luego tenemos a la prolactina que a diferencia de las anteriores no se secreta por estímulo positivo, es decir, el hipotálamo no secreta nada que haga que secrete la prolactina. La prolactina no se secreta por inhibición. O sea que la prolactina no debería secretarse en una persona sana porque no tiene ninguna función. ¿Ya? La prolactina está bloqueada por la dopamina. Entonces, siempre y cuando exista la secreción de dopamina, nosotros no vamos a secretar prolactina. En el caso de las mujeres, cuando dan de lactar, sí la dopamina deja de ser secretada y aumenta la secreción de prolactina para tener la formación de la leche. Pero en sí, la prolactina en condiciones normales está inhibida totalmente por la dopamina. Ahora, la neurohipófisis, que les decía, que es realmente algo extraño, ¿no? Porque podría hacer lo mismo que hace adentro, pero se salió. Es una parte del cerebro que se salió. En sí no es una glándula, sigue siendo una prolongación del sistema nervioso. ¿Ya? Y la neurohipófisis secreta lo que es la ADH y la oxitocina. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, la ADH no tiene un estímulo hipotalámico. La ADH, bueno, salvo la Z, principalmente se secreta por alteración de los receptores que detectan alteración en la concentración de sodio o en la volemia o en la presión arterial, y eso es lo que hace que se secrete a alto nivel. Y la oxitocina, además de estimular la contracción uterina durante el momento del parto o la contracción de los conductos de las glándulas mamarias durante la lactancia, también es una hormona que nos da felicidad y que se secreta en el momento que existe una conexión, como en el caso de la lactancia, ¿no? Que está parte de las hormonas del enamoramiento, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar es la disminución de la función de lo que acabo de repasar, que eso ya se lo sé, ¿no? Entonces, tenemos dos cosas que conocer, el panhipopituitarismo y el hipopituitarismo. El panhipopituitarismo es cuando toda la glándula se arruinó. Cuando toda la glándula se ha arruinado, ya no se secretó ningún tipo de hormonas. Y el hipopituitarismo es cuando por algún tipo de lesión, ya sea una ACV, un crecimiento tumoral, alguna lesión vascular, autoinmunitaria, etc., solamente se compromete un grupo celular que secreta determinada sustancia estimuladora de hormonas. ¿Ya? A su vez lo vamos a clasificar en el primario y el secundario, ¿no? El primario, digamos que es desde el nacimiento, está así desde el nacimiento, ¿no? Y esto puede ser porque existe alguna malformación en el momento del nacimiento, no ha habido la estimulación, no ha habido la formación de las células que deberían conformar este grupo de secretores de GH, el GRH. Y luego tenemos el secundario, que es obviamente secundario a algo que ha sucedido, ¿no? A algún daño, como por ejemplo el crecimiento de un tumor no funcionante que me comprima un grupo celular que sí debería secretar una hormona y lo dañe, ¿ya? Porque como ustedes ya han debido ver, en tumores hipofisarios hay tumores no
funcionantes, no secretan ninguna hormona, pero en el momento que van creciendo, van empujando al resto de las células que sí deberían secretar. Pero fíjense que puedo yo encontrar un paciente con deficiencia hormonal y en la resonancia magnética encontrar un tumor. ¿Ya? Entonces no me quedo con la idea de que todo tumor hipofisario es hiperfunción, para nada. Un tumor hipofisario puede ser no funcionante y me está comprimiendo las otras células y haya hipofunción. ¿Sí? Por eso es que medicina no es una ley, siempre existen todas las matices y las posibilidades. ¿Ya? Y hablando de las causas de la hipofunción hipofisaria, tenemos algo que es muy llamativo, que es mortal y que todo médico de la medicina tiene que saber reconocer, que es la apoplejía hipofisaria. ¿Qué es la apoplejía hipofisaria? Es el sangrado de la glándula, el sangrado glandular, ya sea por un accidente que ha generado una ruptura arterial o una isquemia. También puede ser un ACV isquémico que lo que haga es que hay necrosis de la glándula. O sea, ya sea sangrado o ya sea isquemia, el detalle es que no le ha llegado irrigación a la glándula y se murieron las células que componen la de la hipófisis. La apoplejía hipofisaria es algo muy peligroso que tenemos que saber reconocer y tratar, lo vamos a ver en esta charla. Algo que está muy en ascenso, que son las enfermedades autoinmunes. Lo que más vemos hoy en día en las consultas son enfermedades autoinmunitarias, ¿ya? Esto es debido a un montón de cosas, entre estas tenemos a la contaminación ambiental, que hace que nosotros consumamos algunas sustancias como los metales pesados o tomemos contacto con determinados químicos que en una persona genéticamente predispuesta va a desencadenar enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Eso está en todos los, les doy un ejemplo, en todas las enfermedades autoinmunes ustedes han debido leer mutación del HLA, del E4, del Q8, B8, D2, etc., ¿no? Se refiere a esa mutación al fragmento del cromosoma, ¿ya?, que debería ser el encargado del comando de la síntesis de alguna proteína. Por eso dice HLA-DRU. En la artritis reumatoide, por ejemplo, está el DR4, el DR2, ¿no ven? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la persona nació con esa mutación, ¿ya? Y va por la vida con la mutación hasta que se toma contacto con alguna sustancia que le active la mutación. Y entonces se activa la enfermedad. Por eso la artritis reumatoide, si bien yo nazco con la mutación a los 20 años de edad, puedo recién empezar con los síntomas. Por eso les digo que está muy en boga las enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Y la principal etiología de la tiroides, de la suprarrenal y en el caso de la hipofunción hipofisaria es la linfocitaria o autoinmunitaria. ¿Ya? Entonces puede haber una acción autoinmune contra la glándula que me deteriore todas o algún grupo celular. Síndrome de Sheehan, esto en ginecología lo han visto, que es cuando el parto ha sido con demasiada hemorragia, ¿ya? Cuando ha habido mucho sangrado y la paciente ha entrado en shock hipovolémico. ¿Qué es lo que sucede? Que uno de los órganos que va a sufrir por esta irrigación es la hipófisis. Entonces, ese tiempo que la embarazada estuvo en shock hipovolémico, que la mujer en parto estuvo en shock hipovolémico, la hipófisis entró en isquemia y las células se murieron. Así lo conoce como síndrome de Sheehan. ¿Cuándo tengo que sospecharlo? Donde ha tenido un parto grave, ¿no? Cuando se ha tenido un parto grave, donde había un shock hipovolémico y haya un déficit de lactancia. Traumatismos cráneoencefálicos con fractura de base de cráneo. ¿Por qué? Porque justamente la hipófisis está en la base del cráneo, en la silla turca. Entonces, si ha habido una fractura de base de cráneo en toda la parte anterior, puede haber una lesión de la hipófisis. Si podemos ver, la única causa para que el trastorno sea algo crónico es autoinmunitario. ¿Sí? Fácil de recordar. Solo el autoinmune es algo que me va a dar síntomas lentos. Pero todos los demás, apoplejía, síndrome de Sheehan, traumatismo craneoencefálico, me va a dar síntomas súbitos tras un evento trágico. Ah, y otra cosa que también hoy en día, al igual que los autoinmunes, está en alta incidencia, es el cáncer. Entonces el cáncer puede hacer metástasis hacia la hipófisis, porque el cáncer se puede ir a cualquier lado, ¿ya? O puede ser un crecimiento tumoral maligno, con invasión de la silla turca, ¿no? También puede ser pacientes que han sido sometidos a radiación, ¿ya?
nosotros radiamos cualquier tipo de tumor intracraniano, ya sea para tratamiento paliativo del tumor o para tratamiento curativo del tumor, que hace la radiación. Lo que hace la radiación es reducir el tamaño tumoral, que es el objetivo de radiar. Entonces, fíjense que un paciente sometido a radiación, que es algo que ustedes van a ver, porque hay mucho cáncer en el medio, también puede desarrollar hipofunción hipofisal. En realidad, de la época que yo he estudiado esto, donde nos decían que la principal causa de la apoplejía hipofisal y el síndrome de Sheehan, a la fecha que ustedes están estudiando, ya no es la principal causa. Ustedes van a encontrar esto por enfermedades autoinmunes, por enfermedades neoplásicas, por complicaciones de la radioterapia. Bueno, les decía el Sheehan. Sí. El Sheehan les decía que es por una mujer que ha tenido un parto muy sangrante, ¿no? Con shock pobre. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta? Vamos a ir glándula por glándula. Pero lo que tienen que saber es que el ser humano no se fracciona, ¿no? El ser humano viene con todo. Pero si solo lo fraccionáramos, si solamente viéramos la PRL, nos daremos cuenta de que la mamá no va a dar de lactar, no le sale leche, ¿sí? No le sale leche. ¿Y por qué no le sale leche? Porque no está produciendo plástico. Pero ¿en quién voy a sospechar yo esto? Una madre que entró en shock hipovolémico, que el parto ha sido muy dramático, ¿no? Ella entró a terapia intensiva por el shock hipovolémico, el bebé se hizo a neonatología. Ahí obviamente al bebé lo van a estar alimentando con fórmulas, ¿sí? Hasta que los encuentren. Y es ahí donde la mamá no tiene leche, no le sale leche. Como ha estado todo este tiempo en terapia intensiva, no nos hemos dado cuenta que además tiene insuficiencia renal, que tal vez había tenido un hipotiroidismo. Lo que nos tiene que hacer dar cuenta, tanto como pediatras como ginecólogos, que son los que se van a enfrentar a esto, es que no hay leche, no está produciendo leche. ¿Ya? ¿Por qué no produce leche? Porque posiblemente, como ha tenido este evento tan dramático, se ha quemado la hipófisis anterior y por ende, entonces, ¿qué tengo que pedirle? ¿Qué le voy a pedir en el laboratorio? Mamá, shock hemorrágico, hacer la terapia intensiva, que cuando con un bebé no le sale leche. Nunca le salió leche. PRL, ¿no? Cuantificación de prolactina. Ya, porque usted debe estar por encima de 20, pero ya. La idea es que sepan, el número no es tanto el problema el número, que aprendan a interpretar, ¿ya? Entonces, si está baja, es eso. Ha habido un síndrome de Sheehan y ¿qué tengo que darle yo? Prolactina. Yo tengo que estimular ya la formación de leche. ¿Ya? Luego, podemos tener disminución de la hormona de crecimiento, aunque esto puede ser algo más crónico, digamos, porque no lo vamos a notar en un cuadro agudo. ¿Ya? Entonces yo me doy cuenta si es que el paciente no crece. ¿Dónde me voy a dar cuenta? En los niños. En los adultos, si bien tenemos hormona de crecimiento que cumple determinadas funciones, nuestra hormona de crecimiento ya no cumple su principal función, que es hacernos crecer, ya se cerraron nuestros cartílagos de crecimiento. Entonces, ¿dónde me voy a dar cuenta que hay una baja concentración de hormona de crecimiento? En los niños. ¿Ya? Y cuando yo veo un niño que estoy visto en pediatría, que es bajo para la edad, ¿ya? Talla baja para la edad, porque la talla baja para el peso generalmente está relacionado con la alimentación. Pero si tengo un niño con talla baja, ¿ya? Lo que tengo que yo identificar es si esta talla baja es genética, los padres cómo son, ¿ya? Y luego tengo que ver si evidentemente hay algún déficit. ¿Qué le voy a pedir? Hormona de crecimiento y factor de crecimiento parecido al insulina, ¿ya? Pero la hormona de crecimiento no se cuantifica sola en sangre, ya hablan de dosis y generalidades. La hormona de crecimiento se cuantifica por hipoglucemia insulínica o por hiperglucemia, ¿ya? Si yo lo que quiero saber es si mi cuerpo produce hormona de crecimiento, yo tengo que estimular la secreción de la hormona de crecimiento, ¿ya? ¿Y cómo se estimula la secreción de hormona de crecimiento?
entre varios estímulos tenemos la baja concentración de glucosa plasmática, porque la hormona del crecimiento es una hormona contrainsular. Quiere decir que se libera cuando estamos en episodios de baja glucemia, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Le administramos insulina, bajamos su concentración de glucosa plasmática, se le toma una muestra de sangre y se cuantifica la hormona de crecimiento, ¿ya? Nunca, 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 nunca se cuantifica la hormona de crecimiento directamente. Jamás se cuantifica directamente la hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento no tiene una secreción en ritmo circadiano y tampoco tiene una secreción en un horario determinado. La hormona de crecimiento se secreta en picos en cualquier momento del día. O sea que si hiciéramos muestras de hormona de crecimiento al azar, vamos a encontrar algunos bajos y algunos altos entre todos los que están en esta aula, ¿ya? Por eso la forma de hacer homogénea la muestra es causarle hipoglucemia al paciente y ahí sí saca una muestra de sangre y se mete por el hígado por vía para cuantificación de hormona de crecimiento. ¿Se entiende? ¿Ya? Jamás se toma basalmente. Lo otro que tenemos que pedirles es el factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1, el IGF-1. El IGF-1 se secreta gracias a la hormona de crecimiento. Sin hormona de crecimiento no hay secreción de factor de crecimiento parecido a la insulina de tipo 1. ¿Ya? No hay. Pero, como somos humanos, también puede haber una falla hepática en la que pese a haber hormona de crecimiento, no haya factor de crecimiento parecido a la insulina de tipo 1. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer cuantificación tanto de la hormona de crecimiento como el factor de crecimiento parecido a la insulina. Esto nos permite determinar si es que el paciente tiene un déficit de hormona de crecimiento, ¿ya? Y cuando vamos buscando la causa, tenemos personas que congénitamente nacieron sin eso, porque pueden nacer sin el grupo celular que produce hormona de crecimiento, o si la persona tiene alguna enfermedad que determine que ya no se produce hormona de crecimiento, por ejemplo, un adenoma hipofisario, ya hemos dicho autoinmunitario. ¿Qué tal un niño que crecía y pum, se quedó ahí? Ya no crece. Estaba creciendo normal y ya no crece. Y resulta que es una persona que tiene muchas enfermedades autoinmunes, ¿no? Una diabetes tipo 1, una tiroiditis, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, para ustedes, para su generación, que están mucho más en frecuencia las autoinmunitarias, siempre pensar en esas probabilidades, ¿ya? Pero es la forma de hacer diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento. Les decía, fácil en el niño, fácil, me doy cuenta porque no crece. Y aparte, su falta de crecimiento es simétrica. No es como una persona que tiene enanismo, ¿ya? Una acondroplasia. La acondroplasia tiene sus rasgos físicos propios, como el de Juego de Tronos, ¿no ven? Ya me olvidaba. El pequeño, ¿qué familia era? Los Lannister, ¿no? El Tyrion Lannister, exacto. Tyrion Lannister es una persona acondroplásica, ¿sí? Su déficit, su tamaño es debido a otro trastorno, es que no se desarrolla bien en la parte ósea, es acondroplásico. Vemos un acondroplásico, no tenemos a dónde perdernos, sus rostros, sus manos, sus dedos, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos déficit de hormona de crecimiento como tal, ya sea a lo largo del crecimiento? El aspecto aniñado, o sea, su tamaño es chiquitito, pero es simétricamente chiquitito, o sea, es una persona de 15 años que va a parecer un niño de 7 años. ¿Se entiende la diferencia? No tiene la cara grande, los dedos chatos como una acondroplasia. Va a venir un niño a la consulta, que yo digo, a ver, este niño tiene 10 años, y me dicen que tiene 15. ¿Sí? Eso, tiene un aspecto aniñado, ¿no? Eso lo han visto también en pediatría, se ve el crecimiento óseo. Se tiene que hacer la evaluación del crecimiento óseo, ¿ya? Y también, obviamente, si no hay hormona de crecimiento, puede también haber déficit en los signos de desarrollo puberal. Entonces, un niño es fácil, un adolescente es fácil, la cosa es con el adulto. Es mucho más difícil hacer el diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento con el adulto y pueden ser síntomas que podemos pasar por debajo, como la depresión y la ansiedad. Que a veces pensamos que la depresión y la ansiedad solamente son por causas emocionales, cuando también hay que descartar las causas orgánicas, todo para de psiquiatras. También hay que descartar causas orgánicas.
En lo que es endocrino van a ver que hay muchos trastornos endocrinológicos que pueden simular enfermedades psiquiátricas, pero en realidad tienen tratamiento, ¿ya? Entonces, depresión y ansiedad puede estar relacionado con el déficit hormonal de crecimiento. La disminución de la vitalidad de la energía, personas que todo el tiempo están cansadas, fatigados, a veces lo pasamos por alto cuando vienen a la consulta, ¿no? De duermo todo el día, es normal, es que estás envejeciendo. No sabemos, puede ser un déficit hormonal de crecimiento, puede ser un hipotiroidismo, ¿sí? O sea, ¿qué está pasando para que el metabolismo haya descendido bruscamente? Una cosa es que sí, evidentemente cuando vamos envejeciendo, pues nuestra energía ya no es la misma. La que tienen ustedes no es la misma que la que tenemos nosotros, ustedes tienen mucha energía. A medida que vayan envejeciendo se van a dar cuenta de que esa energía se va agotando. Eso es fisiológico, ¿ya? Pero si súbitamente la persona te dice, yo hasta el año pasado una persona muy activa y esta vez estoy durmiendo todo el tiempo, no tengo la fuerza suficiente, no quiero buscar trastornos hormonales, ¿ya? Disminución de vitalidad, energía, depresión, la grasa abdominal, que generalmente es más la tiroides donde nos enfocamos, ¿no? Cuando la persona dice, no puedo bajar de peso, que es un ejercicio dieta, bajo de peso, también vamos viendo la hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces, no es tan manifiesta la sintomatología en una persona adulta que debe producir hormona de crecimiento, pero pueden haber esos síntomas. Ahora, ¿por qué no está manifiesta? Porque para nosotros no es tan importante tener hormona de crecimiento, porque tenemos otros sistemas metabólicos que hacen equivalencia. ¿Qué pasa si lo que se ha dañado son las gonadotropinas? ¿Ya? Pues lógicamente, si no tengo gonadotropinas, no voy a tener FSH y LH, si no tengo FSH y LH, no voy a tener estrógenos y progesterona. Es bien deducible la sintomatología, ¿no? En las mujeres que ya tenían su periodo menstrual van a entrar en amenorrea, ¿no? Y en la menopausia temprana, ¿ya? En el caso de que sea una persona, un niño, una niña, que además de chiquitita venga con trastornos menstruales, que nunca tuvo su periodo, ya tiene 16 años, tiene un aspecto aniñado, pues yo tengo que pensar que no solo es un déficit hormonal de crecimiento, sino también tiene un déficit de gonadotropinas y por eso nunca ha desarrollado, es un hipogonadismo primario. Y estos hipogonadismos nos damos cuenta porque los estadios de Tanner, ¿no? Es también ante ginecología, porque sus pechos no son acordes a la edad que tiene, porque no ha desarrollado vello puberal, y nos vamos dando los cuenta. ¿Ya? La cosa es con el varón. Con el varón es más difícil de diagnosticar, porque ellos no tienen un periodo menstrual que siga cada mes y que se den cuenta que de pronto no hay periodo menstrual, que es la razón por la que va a venir uno. Las mujeres van a venir a la consulta porque van a experimentar los síntomas de la menopausia, ¿no? El déficit estrogénico. El déficit estrogénico hace que haya los sofocos, vasodilataciones, entonces sienten calor. La mucosa vaginal ya no tiene esa humedad que debería tener y entonces empieza a haber resequedad, va a haber infecciones vaginales, va a haber dolor a nivel de la vagina, ¿no? Y no va a haber periodo, además de disminución de la libido. Pero van a venir porque los síntomas les están haciendo venir a la consulta. Entonces, también me he topado con estos pacientes en consulta que cuando van a ginecología les dicen, ya es una menopausia que bueno, no sé si será verdad, los pacientes exageran, pero si me dicen, me he dicho que es eso y ya, no están dando ningún tratamiento, no me han dado ningún tratamiento. Ok, pero teníamos que investigar qué ha pasado, ¿no? De repente ha dejado de producir gonadotropinas a nivel de la adenomatosis. Hay que investigar. ¿Cómo voy a investigar? ¿Qué voy a solicitar? Fácil, ¿qué pedimos? No, FSH, LH, porque es lo que falta. ¿Y qué más te voy a pedir? NDH. ¿Ya? Pero para no solo FSH, LH, estrógenos y progesterona. ¿Por qué? Porque yo voy a saber dónde se ha quemado el eje. ¿Sí? Si el problema es acá, eso lo he visto en ginecología, en amenorreas secundarias. Si el problema es aquí, en el ovario, va a estar caído el estrógeno. ¿Y qué va a estar alto? FSH y LH. ¿Sí? Si el problema es aquí, va a estar caído el estrógeno y va a estar caída la FSH y la LH. Por eso es que yo no solo me voy a quedar contenta con la FSH y LH, sino que me voy a pedir estrógenos y progesterona. ¿Sí? Para ver dónde está el problema, cuál es la causa de la amenorrea. Si la amenorrea es por un problema de las gónadas, ya, de los ovarios,
o el problema está aquí. ¿Ya? Eso en ginecología lo han visto. Y si esto y esto está normal, pues yo tengo que ver el útero. Porque de repente lo que no tiene es un himen incorporado, ¿no? O hay un problema con el útero, pues un útero muy infantil. Entonces, por eso es que cuando yo veo una amenorrea, lo que tengo que pedir es FSH, LH, estrógeno y progesterona para ver dónde está el problema. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué más hay? En el varón les decía, bien difícil. Difícil en el varón porque no tienen periodo menstrual. Pero ¿qué van a tener? Impotencia sexual, disminución de la libido, pérdida del vello, ¿ya? Atrofia de los testículos, es decir, los testículos se van a hacer más pequeños o puede incluso aumentar o tener un crecimiento mamário, ¿ya? Va a haber un crecimiento mamário. Porque no se olviden que hombres y mujeres secretamos, los hombres secretan algo de progesterona, estrógenos, y nosotros secretamos algo de testosterona, ¿no? ¿Ya? Entonces, si no hay testosterona, va a empezar la feminización del hombre. Entonces, ellos no van a venir por esto, sobre todo en nuestro país y en este lado de Bolivia, ¿no? Por los estigmas que hay, por los tabúes que hay. Rara vez los hombres vienen a consultar por la disminución de la libido. ¿Y a quienes sí les van a consultar? Les decimos alumnos, a los urólogos. Pero lo más probable es que sea el urólogo al que vayan a decir, no tengo deseo de relaciones sexuales, tengo impotencia sexual hace tiempo, y lo van a decir, y lo que no quiero es que cuando ustedes estén del otro lado como urólogos les digan, ay, ya tomen esta pastilla, o bueno, nada que hacer, señor. No. Tenemos que mandarlo a endocrinología o estudiarlo ustedes y averiguar qué está pasando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un hombre que venga con impotencia sexual, con disminución de la libido o con alguna reducción de su desarrollo sexual, algo tiene que tener. ¿Sí? Entonces tenemos que investigar qué está fallando. Puede estar fallando las hormonas tiroideas, puede estar fallando las gonadotropinas, o como ya hemos visto, aunque menos importante, puede estar fallando la hormona de crecimiento. ¿Qué le vamos a pedir al varón? ¿Qué le vamos a pedir, varones? Muy bien. FSH, LH, testosterona. Lo mismo que la mujer, ¿no ven? FSH, LH, progesterona. Al varón le vamos a pedir FSH, LH y testosterona. ¿Para qué? Por la misma lógica. Si están bajas la FSH y la LH, va a estar baja la testosterona, el problema es hipotizar. ¿Sí? Si lo que está bajo es la testosterona, pero la FSH y LH están altas, el problema es testicular. El testículo es el que está fallando. ¿Sí? Ok, y también pueden venir a consultar por infertilidad. Eso van a ir a ginecología porque es el protocolo de la infertilidad, también a esa parte, ¿no? O sea, los ginecólogos especialistas en esterilidad van a pedir siempre primero se investiga al hombre, porque es más fácil estudiar. Y luego se estudia al hombre, ¿ya? ¿Qué más? La ACTH. La ACTH está encargada de la secreción del cortisol a nivel de las supraadrenales. Y el cortisol, sí cumple un ritmo circadiano, está más por la mañana, luego está bajo en las últimas horas del día, por eso tenemos más energía por la mañana y por el día ya nos estamos cayendo de sueño. Por tanto, nos tenemos que dar cuenta que es el cortisol una de las hormonas que nos da energía y nos da actividad. Por sentido común, ¿cuál sería la sintomatología de su déficit? Claro, astenia, debilidad, mareo, me siento mal, me siento cansado, tengo mucho sueño. Fíjense, ya he hablado de varias causas de sueño, ¿no? Los pacientes pueden ir a la consulta por eso. Me siento muy cansado, tengo mucho sueño. Antes sí tenía algo de cansancio en la tarde, pero hoy si no duermo 3 horas no puedo activarme. ¿Sí? Entonces hay un déficit, todo está laxo, está hipoactivo el paciente. ¿Ya? Y hay dos signos y síntomas que son propios de la insuficiencia supraadrenal que tienen que tomarse en cuenta: la hipotensión y la hipoglucemia. ¿Ya? La hipotensión y la hipoglucemia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el mareo, la astenia, ya la laxitud son muy subjetivos, ¿no? Pero ojo que tienen que investigar la parte adrenal. Pero la hipotensión y la hipoglucemia es muy típico del déficit de cortisol. ¿Ya?
Los voy a encontrar siempre hiperpigmentados a los con insuficiencia suprarrenal. Siempre están hiperpigmentados. Nos han enseñado que hay hiperpigmentación, ¿verdad? Ahora preguntas. ¿Todo paciente con insuficiencia está hiperpigmentado? ¿Sí o no? Voy a preguntar el examen, ¿sí o no? En medicina no existe el siempre ni existe el nunca. Eso hasta en técnicas de resolución de exámenes de opción múltiple de los enseñan. No existe el siempre y no existe el nunca, porque no somos máquinas, somos humanos. Siempre puede existir algún caso aislado ahí por ahí que se reporte, ¿ya? Entonces no existe el siempre y no existe el nunca. Y además, la hiperpigmentación de la insuficiencia suprarrenal se presenta cuando ya llevo 3 meses de déficit de hormonas, por lo menos. Ya tiene que haber un tiempo, un buen tiempo para que yo me hiperpigmente. Entonces, si el déficit de cortisol es muy agudo, el paciente está consultando muy al principio, no voy a encontrar hiperpigmentación. Así que no piensen que siempre van a tener hiperpigmentación, no. Solo puede venir así. ¿Ya? ¿Qué le voy a pedir? Muy bien. ACTH y cortisol. Si el problema está aquí, la ACTH va a estar baja. ¿Sí? Si el problema está en la suprarrenal, va a estar bajo el cortisol y la ACTH va a estar alta. Si el problema es en la hipófisis, va a estar baja la ACTH y va a estar bajo el cortisol. Tiroides. Vuelvo a lo mismo. Cansancio, fatiga, sueño. ¿Se dan cuenta cómo es tan importante las hormonas? ¿Ya? Pero hay ciertas cosas que son bien típicas, ¿no? La intolerancia al frío, la tendencia al estreñimiento, la sequedad. Esto es muy propio de la tiroides. La piel se vuelve más gruesa, más seca, se cae el cabello. Y les prometo que se cae a mechones. O sea, los pacientes llegan y todo esto no tienen cabello. La nuca, adelante. No tienen cabello. Entonces hay caída de cabello, piel seca, bradicardia, ¿ya? En el caso de los niños, pues va a haber retraso del crecimiento, ¿no? ¿Qué le vamos a pedir? TSH de 4 litros. ¿Ya? Entonces, fíjense, es sentido común nomás, no es tan complicado, no es necesario memorizar nada de lo que les estoy enseñando. ¿Ya? Esta es su tablita de resumen, donde dice cada una de las cosas que va a tener este espacio. Pero ya hemos analizado uno por uno y el por qué tienen esos síntomas, y por eso es que tenemos que investigar todo el eje hormonal. Ahora, ¿cómo voy a diagnosticar? Ya, ¿cómo voy a investigar? El cuadro clínico, en función del cuadro clínico, ahora yo ya sé que tengo que pedirle todos los estilos hormonales, ¿ya? Y en endocrinología siempre se pide hormonas primero y después imagen. Nunca se pide imagen primero. ¿Por qué? Por la radiación y porque me puedo estar equivocando y gastando un montón de dinero. Primero se piden las hormonas, ¿ya? Yo tengo determinada sintomatología asociado a un antecedente que me puede llamar la atención. Entonces le voy a pedir todo lo que hemos visto. ¿Cómo evalúo la hipófisis? Le voy a pedir TSH, T4 libre, FSH, LH, estrógenos, progesterona, testosterona, prolactina, ACTH, cortisol y test de hipoglucemia insulínica para hormona de crecimiento y cuantificación del factor de crecimiento parcial insulínico. Le hago el eje y ya cuando tenga algo en el eje pido la imagen, porque imagínense que la persona venga por hipogonadismo y yo diga, no, eso es un tumor, pido resonancia, no encuentro nada, ahora tengo que pedir TAC aquí, ¿no ven? No puedo radiar hacia el paciente, pero le pido el eje y me doy cuenta que el déficit había sido ovárico, ¿para qué lo voy a radiar acá? ¿Sí? Por eso es que la imagen se pide una vez que con las hormonas yo ya he identificado el problema. Ya, esto ya se lo estoy adelantando, el de hormona de crecimiento se hace con hipoglucemia insulínica, la CTH se hace con secreción directa. Van a ver que cuando vemos hiperfunción hipofisaria como es el Cushing, no hacemos directamente cuantificación de cortisol, hay que hacer test de estimulación. Pero cuando hablamos de insuficiencia, basta con el cortisol AM, ¿ya? TSH y prolactina, ¿no?
esto ya lo hemos visto. Ahora, el tratamiento es lo más fácil del mundo. Si me falta hormona de crecimiento, ¿qué le voy a dar? Me falta hormona tiroidea. No tengo testosterona. No tengo estrógenos. ¿Sí? Lo más fácil del mundo. El tratamiento es dar lo que le falta al paciente. ¿Sí? Si me falta prolactina, pues prolactina. Si no funciona, pues ni modo, fórmula. Ya, ni modo. Sí, sí. Ya. Si no tengo hormona de crecimiento, pues no se da hormona de crecimiento. Si no tengo gonadotropinas, damos gonadotropinas. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de endocrinología en los déficits es lo más sencillo del mundo. Es dar el medicamento que falta. ¿Ya? Aquí están las dosis. Más o menos vamos a ilustrar. Yo tengo la presentación para que repasen. La dosis de la hormona de crecimiento se inicia con 0.1 a 0.3 miligramos por día. Se administra con unas jeringuitas que son parecidas a la insulina y se coloca por vía subcutánea. ¿Ya? Cada 2 a 3 meses les evaluamos a los pacientes y vemos si el crecimiento está siendo lineal, simétrico y es acorde a lo que nosotros queremos. ¿Ya? Una vez que ya, luego se hacen los controles con hormonas de crecimiento, como cualquier trastorno hormonal. ¿Ya? Como cualquier trastorno hormonal, cuando yo suplemento, tengo que darle un tiempo al cuerpo. ¿Sí? Después de ese tiempo, yo tengo que volver a cuantificar las hormonas. Si habiendo suplementado están en el rango normal, esa es su dosis. Paso a la dosis de mantenimiento. Si habiendo suplementado sigue estando deficitario, ¿qué tengo que hacer con el medicamento? Le subo. Si pasado ese tiempo se ha pasado de la raya, ¿qué tengo que hacer con la dosis? Le bajo. Bien sencillo, ¿no ves? No es complicado, es sencillo. ¿Ya? Entonces, 0.1 a 0.3, cada 2 a 3 meses hacemos reevaluación de los factores de la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento parecido a la insulina, hasta que el factor de crecimiento parecido a la insulina esté en parámetros normales. Y luego ya paso a la dosis de mantenimiento. ¿Cuánto tiempo le damos de mantenimiento? Hasta que lleguemos a la talla que queremos. ¿No? Tampoco se lo puedo dar hasta que mida 2 metros, ¿no ve? Tiene que ser hasta que tengamos una talla acorde a su genética también, ¿no? Y listo, se deja lo menos. Reacciones adversas, dolor de cabeza, artralgias, desequilibrio electrolítico, ¿no? Que si en el caso de que el paciente esté generando mucha cefalea o esté reteniendo mucho líquido, se va reduciendo. La ACTH, ¿ya? ¿Cómo damos el tratamiento? Pues lo que hacemos es el reemplazo del cortisol. Y para esto podemos utilizar hidrocortisona y en países pobres como el nuestro, donde no siempre hay, prednisona. ¿Ya? La opción B. La opción A en insuficiencia suprarrenal es la hidrocortisona. Mucho más fisiológica que la prednisona. La opción B es la prednisona. El eje tiroideo, ¿qué le vamos a dar? Levotiroxina. Dosis 1.4 a 1.6 microgramos por kilogramo día. Microgramos por kilogramo día. Yo, digamos, bueno, yo no peso 50, pero supongamos que peso 50 kilos. Con 1.5 sería 75 microgramos día de levotiroxina. ¿Se entiende? Es así como se va a cuantificar, como se va a dosificar. Las gonadotropinas, pues va a depender del momento en el que yo estoy, ¿no? Porque ¿qué quiero? ¿Quiero que vuelva el periodo menstrual porque se quiere embarazar? ¿O quiero que vuelva el periodo menstrual porque tiene síntomas de menopausia y quiero controlar eso? Entonces la dosificación va a depender, ¿ya? Y en el caso de los varones, como el trastorno no es un periodo menstrual, es la fertilidad o la potencia sexual, entonces vamos a dar testosterona, ¿ya? Y el control es el mismo, ¿ya? Cada ciertas semanas se pide la hormona. Si yo he ido a parámetros normales, esa es la dosis. Si yo le he dado dosis más bajitas, si el valor está más bajito, subo la dosis. Si el valor está muy alto, bajo la dosis. Bien sencillo, es sencillo, no es complicado el tratamiento. ¿Ya? Y lo que les decía que era lo que así, a mí se me enseñaban en mis tiempos, que era la apoplejía hipofisaria. ¿Qué es la apoplejía hipofisaria? Es parecido al síndrome de Sheehan, solo le han dado un nombre. ¿Sí? El Sheehan es una isquemia de la hipófisis por la hipovolemia, hemos dicho, ¿no? Durante el parto traumático.
Mientras que la apoplejía hipofisaria es una hemorragia urgente de un tumor de la hipófisis que puede sangrar. Todo tumor es ricamente vascularizado. Todo tumor es ricamente vascularizado. Si no, no presenta. Entonces, en cualquier momento puede sangrar, ¿ya? Y dar sintomatología muy aguda, muy aguda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con los pacientes con apoplejía hipofisaria? Tienen un momento en el cual hay un sangrado súbito de la hipófisis, ¿ya? Y esto se va a encapsular y va a generar compresión de las células que están produciendo otras hormonas, ¿ya? Y esto va a generar una destrucción de las glándulas. Esto puede ser parcial, puede ser total, puede ser transitorio, puede ser permanente. ¿De qué va a depender? Del tiempo y de la destrucción. Es decir, cada ser humano va a responder diferente a la apoplejía hipofisaria. Causas para que exista apoplejía: existan adenomas porque están irrigados y pueden implicar ruptura del vaso, ¿ya? Hipertensión arterial, algún traumatismo cráneoencefálico también es causal. La bromocriptina, que se utiliza para un exceso, para lo que es el tumor hipofisario de secreción de prolactina, utilizamos como tratamiento la bromocriptina, también puede causar apoplejía hipofisaria. Paciente sometido a radioterapia puede causar apoplejía hipofisaria, ¿ya? Entonces la idea es que es algo que me genera un sangrado. ¿Cuál es el problema con la apoplejía hipofisaria? No va a ser un problema las gonadotropinas, eso es igual sentido común, ¿no? No se va a poner mal el paciente porque no tenga gonadotropinas, ¿no ve? Se va a poner mal porque le va a faltar hormonas vitales. Y de todas las que hemos mencionado, ¿cuáles son vitales? ACTH y TS. ¿Cuál? ACTH y TS. El cortisol y la tiroides, ¿sí? No importa si no tiene hormona de crecimiento, no importa si no tiene prolactina, no importa si no tiene gonadotropinas, por eso no va a consultar a la emergencia. Va a consultar a la emergencia por falta de hormona tiroidea y cortisol. Por eso va a venir, ¿ya? Por eso va a venir. Entonces, ¿cómo va a venir? Hipotenso, hipoglucémico, lánguido, mal, porque tiene insuficiencia suprarrenal, ¿sí? En coma mixedematoso, pero no le va a dar chance de desarrollar mixedema. Va a venir en coma por hipotiroidismo. Nuevamente, no se memoricen las cosas a pensar que todos son así. Porque una persona con un déficit súbito de hormona tiroidea va a venir en coma, pero no va a tener el mixedema que hemos leído en los libros, porque no le da chance de desarrollar mixedema, ¿sí? Va a venir en insuficiencia suprarrenal, hipotenso, hipoglucémico, pero no le va a dar chance de desarrollar hiperpigmentación. Va a venir súbitamente, ¿ya? ¿Cuáles se suelen afectar? La hormona de crecimiento suele ser la más afectada, junto con las gónadas, ¿ya? Pero no es lo más grave. Una cosa es la infrecuencia, cuál más se afecta, y otra cosa es lo que más me puede matar al paciente. Si bien se afecta más la hormona de crecimiento y las gonadotropinas, lo que me puede matar al paciente es el sangrado, ¿no? Entonces, la apoplejía hipofisaria, estos son los factores de riesgo, esta es la hemorragia y me falta el tratamiento, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que suplementar urgentemente el hospital. O sea que lo primero que tienen que poner es cortisol. Lo primero, una apoplejía hipofisaria, obviamente hay que operar al paciente, hay que ponerle dextrosa, hay que ponerle soluciones, hay que estabilizarlo, pero si ustedes están en la emergencia y están ante la sospecha de una apoplejía hipofisaria, primero boleamos corticoides, hidrocortisona en bolo, 250 miligramos. Bolean la hidrocortisona, a la par ya le están diciendo a su enfermera que me lo pase dextrosa, porque les aseguro que está en hipoglucemia, ¿no? Piden una glucemia capilar, bolean la dextrosa al 10%, son hipoglucemia, lo vamos a ver, o 2 ampollas de hipertroce. Le dicen, luego vas a dejar en la vía A mantenimiento de dextrosa, y en la vía B, ¿qué me voy a colocar? Solución fisiológica o Ringer normal, porque necesito subir la presión. Entonces, vía A, dextrosa, vía B, fisiológico, ¿ya? Y bolo de hidrocortisona. Esa es la forma en la cual van a estabilizar una apoplejía hipofisaria. Por sonda nasogástrica, porque no tenemos acá por vía endovenosa, le van a pasar levotiraxina. Con eso ya han estabilizado y hasta mientras se comunican con neurocirugía, porque esto se tiene que tratar con neurocirugía. ¿Listo? ¿Qué, chicos? Ya hemos terminado. No, no,
me duele acá.